ahí sale una parte donde le da a que los alumnos, a que los participantes puedan también compartir pantalla, ya no tiene que estar dando al hospedador y devolviéndolo y eso. No, es forma particular. Ya, Joaquín, no hay problema. Mm, Mejor dicho, yo quisiera dar para evitar problemas, pero tiene que ser en forma individual. Y así evitamos también problemas, porque alguien se puede meter y a quién le echó la culpa. Sin decir, ¿no? Bien, todo tuyo, Mariana. Presten atención al grupo. Lo único que le voy a pedir al grupo, concreto, en síntesis, ¿sí? Por favor. Todo tuyo, Mariana y grupo. Ya. Somos el grupo 4, integrado por Camila González, Daniela Guerrero, Luca Montalbetti, Fernanda Valera y quien les habla, Mariana García, y vamos a exponer sobre el ADN y ARN. Buenas tardes, profesor. Me llamo Daniela Guerrero y voy a hablar acerca del concepto del ADN. ¿Qué es el ADN? El ácido desoxirribonucleico es un tipo de ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos y algunos virus. También es responsable de la transmisión hereditaria. Sus bases nitrogenadas son adenina, citosina, guanina y timina. Perdón. Yo, Camila González, le voy a hablar acerca de las formas que puede adoptar el ADN. El ADN puede adoptar dos formas. Una forma de doble hélice, donde los lados son cadenas de azúcares y fosfatos conectados por escalones, así como en la imagen hay una escalera de caracol y la semejanza que tiene con una cadena de ADN. Esta forma se asocia a las proteínas, que en este caso son llamadas histonas, con la forma enrollada y compacta. En la otra forma es que es una forma helicoidal y contienen tetradas de guanina. Pueden formarse a partir de 1, 2 o 4 hilos, tal como está en la imagen. Disculpe, antes de que mi compañera continúe, profesor Juan José, Fabiana Portanova y Grecia están en No, ¿quién más? La profesora Elsa y Ariana Vargas están en sala de espera. Hazlo ingresar, por favor. ¿A Ya. todos? Sí, son dos, ¿no? ¿Quiénes son? Son 5, son 4 alumnos y la Miss. 4 alumnos. ¿Quiénes son? Un momentito. Juan José Cabañas, Fabiana Portanova, Grecia y Ariana Vargas. La Miss Elsa se salió de sala de espera. Ya, los alumnos, hazlo ingresar, por favor. Gracias. Buenas tardes, soy Fernanda Valera y continuaré hablando sobre la estructura del ADN. La estructura del ADN está compuesta por primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. Empezaré hablando sobre las primarias. Estas se encuentran en la información genética. La diferencia de la secundaria de bases nitrogenadas y presenta un código que determina una información según el orden que se encuentre. Las secundarias. Es una cadena doble dextrógira o levogira. Ambas cadenas son complementarias. Se unen adenina, timina, citosina y guanina. En las terciarias, las procariotas del ADN se pliega como un superhélice en forma circular y asociada a una pequeña cantidad de proteínas. En las eucariotas, la cantidad de ADN de cada cromosoma es mayor. El equipamiento es complejo y compacto. Las cuaternarias, la cromatina presenta en el núcleo como un grosor de 300 angstrom. La fibra de cromatina de 100 angstrom se
enrolla formando una fibra de cromatina de 300 Armstrong. Y finalmente el enrollamiento de los nucleósimos recibe el nombre de selenoide. ¿Quién continúa? ¿Se me escucha? Sí, te escucho. Ya. Yo, Luca Montalbetti, voy a hablar sobre... Luca, ¿qué pasó? Fue el audio. Montalbetti, ¿no se te escucha ahí? Profesor, antes de que continúe, Francisco Gas está en sala de espera. Al ingresar, por favor. Montalbetti, ¿no se te escucha, por favor? Profesor, Fernanda continúa. Sí. Fernanda, continúa entonces. El ADN se encuentra en el citoplasma de la célula eucariota, específicamente dentro del núcleo, en la mitocondria y los cloroplastos. A ver, En las células continúa, Ife, continúa. En las células procariotas se ubica en un sector de la célula que se conoce con el nombre de nucleoide, que no implica la presencia de membrana nuclear. El ADN cumple con funciones biológicas específicas, como el almacenamiento de información genética representadas en los genes y genomas. También funcionan con la codificación de proteínas en la transcripción y traducción. Y por último, en su autoduplicación, que es la replicación del ADN. Significa que eso va a servir para asegurar la transmisión de información a las células hijas durante la división celular. Ahora vamos a hablar del ARN. El ARN o ácido ribonucleico es otro tipo de ácido nucleico que posibilita la síntesis de proteínas, permite que la información del ADN sea comprendida por las células. Está compuesto por una cadena simple y sus bases nitrogenadas son adenina, uracilo, citosina o guanina. Soy Mariana García y voy a hablar sobre las formas que adopta y las funciones que tiene cada tipo de ARN. Primero, el ARN mensajero o ARNM. Tiene una forma lineal o alargada y contiene la información para sintetizar una proteína. Esta se forma en el núcleo de la célula y, como se sabe, el único que tiene núcleo es la célula eucariota y se asocia a los ribosomas donde construye la proteína. El ARN de transferencia o ARNT es de forma T en la forma 3D, como se ve en la imagen negra, y en una forma de trébol, como se ve en la imagen amarilla. Esa sería en forma 2D. Es la encargada de llevar un aminoácido específico y transferirlo a la secuencia de aminoácidos en el ribosoma. Esta secuencia se complementa con la del ARN mensajero mediante el anticodón. ARN ribosómico o ARNR. Es de forma como una masa, como se ve en la imagen, contiene una subunidad mayor y una subunidad menor, y es quien forma los ribosomas, donde se ensamblan los aminoácidos para la formación de proteínas. Y por último, el ARN heteronuclear o ARN-HN. Es de forma esferical porque forma parte del nucleolo y se encuentra en el núcleo de las células eucariotas. Su función consiste en ser el precursor de los distintos tipos de ARN. Yo, Luca Montalbetti, voy a hablar sobre la estructura del ARN. El ADN y el ARN son diferentes. La estructura del ARN y el ADN son diferentes en varios factores, como que el ARN es una cadena simple
Sin embargo, el ADN es una cadena doble. Y el azúcar que los compone es diferente, también en las bases nitrogenadas. El ARN, la timina se sustituye por uracilo, siendo entonces adenina, guanina, citosina. Y el peso molecular del ARN es menor que el ADN. Aquí se puede ver en la imagen. ¿Dónde se encuentran? El ARN es una larga molécula de ácido ribonucleico que se encuentra sintetizado y localizado en el nucleolo de las células eucariotas a partir de la transición del ADN. Actividades. Estas actividades se encontraban al final de los dos enlaces que había mandado para la exposición y teníamos que explicarlas. Actividades del ADN. El ADN está constituido por dos cadenas antiparalelas que forman una doble hélice. Las moléculas que lo componen son desoxirribosa, un fosfato y bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas son adenina, guanina, citosina y timina. La estructura se estabiliza por complementariedad entre bases nitrogenadas de la siguiente forma: adenina, timina y el otro par citosina, guanina. En la otra actividad teníamos que unir los conceptos que se encontraban como solenoide, collar de perlas, cromosoma, cromatina y nucleosoma. El solenoide es la compactación de nucleosomas, el collar de perlas es la organización de los nucleosomas, el cromosoma es el quinto nivel de compactación, la cromatina es ADN e histonas, la nucleosoma es el primer nivel de compactación. Perdón. Actividades ARN. En estas actividades teníamos que marcar la alternativa correcta. La base nitrogenada que solo aparece en el ARN es el uracilo. Las histonas son proteínas básicas que forman el nucleosoma. La desoxirribosa es una pentosa que aparece en el ADN. La estructura del ADN no tiene las siguientes características, que es que la adenina se une a la timina por 3 puentes de hidrógeno. Las bases púricas son adenina y guanina. El primer nucleótido de una cadena de ácido nucleico tiene libre, sin unirse a otro nucleótido, el carbono 5 de la pentosa. Las bases nitrogenadas pirimídicas son timina, citosina y uracilo. La unidad estructural de los ácidos nucleicos es el nucleótido. El enlace entre la pentosa y la base nitrogenada se llama N-glucosídico. Esta parte era de relacionar funciones de cada tipo de ARN. ARN mensajero, copia de ADN que contiene la información para hacer una proteína. ARN de transferencia aporta los aminoácidos. ARN ribosómico forma parte de los ribosomas y el ARN heteronuclear es el ARN precursor. Así como en esta también son una característica de cada tipo de ARN. El ARN de transferencia es de doble hélice intracatenaria y anticodón. El ARN ribosómico se asocia a proteínas formando
macroestructuras celulares, el ARN mensajero contiene codones y el ARN heteronuclear sufre procesado posterior. Gracias. Muy bien, muy bien. Devuélveme lo que no es tuyo, Mariana García. Ya está, Bien. creo. Sí, hijita, muchas gracias. Sí, los tengo ya. Muy bien. Uy, pero todavía se mantiene. Ya, ahora sí. Bien al grupo, los felicito. Han tenido bastante criterio. Lo único, repito, todavía nos falta a todos los grupos, bueno, a excepción del que viene, ¿no? Nos falta capacidad de síntesis, resumen. La exposición no es leer, no es leer. Algunos lo han leído y lo han leído mal todavía. Bueno, eso no es una exposición. Yo no lo hago por molestarles a ustedes, lo hago porque de acá a 2 años, menos quizás, ya van a estar en la universidad. Y si hacen ese tipo de exposición, no es muy bueno. Desdice la condición del alumno de educación superior, que hacia eso apuntan ustedes. Tienen que tener capacidad de síntesis, ¿ok? Eso es importante. Bien, siguiente grupo, por favor. El grupo de... Antes de eso, tengan la amabilidad, a ver, un momentito. ¿Está González Camila? Sí está, ¿no? Sí, profesor. Mone. Mone, no está Mone, ¿no? No me falta. Mone. Montalvo. Montalvo, también falta. Profe. ¿Sí? ¿Está Montalvo? Ah, sí está Sí, Renzo. sí. Disculpe, Renzo, disculpe. Sí estás. Sí, la única que no aparece es Monet. Muy bien. Vamos al siguiente grupo, por favor. Siguiente grupo está mi amiga Grecia. Pérez Grecia. Está Pudisaca. Pudisaca. Sebastián. Ok, Sebastián Ríos. Hola, Delgado hola. y Villalobos. Delgado y Villalobos. ¿Quién va a hacer la presentación, por favor? Yo, profe. ¿Quién es yo? Delgado, ¿no? Paula. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Hacia el operador. Profesor, ya fue ya. Ya, al ingresar, por favor, Paulita, a mis... Ya. Tenga la amabilidad. Muy bien. Entonces vamos a escuchar el último grupo, por favor. El último grupo. Vamos a ver qué tal. Profesor, ya que le hayan dicho si puedo... Nos toca, o sea, nos falta exponer a nosotros también. ¿A puede quién? ser. ¿Quién? A ver. Grupo de Castro, Cabrera, Portanova y Vargas. Castro, Cabrera. Ya. Ah, sí. Grupo 4, grupo 3. Ya. Pensé mal. Ya, sí, grupo 3. Ya, a ver. Puede comenzar el grupo, por favor. Ya. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeras. El día de hoy, Paula Delgado, Grecia Pérez, Cielo, Joaquín y quien les habla Sebastián, les vamos a hablar sobre los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. Vamos a considerar los apartados de formas que adoptan, estructura, dónde se encuentran, funciones particulares y las actividades que nos dejó. El ADN adopta una forma de doble hélice como una escalera de caracol, donde los lados son cadenas de azúcares y fosfatos conectadas por escalones que son las bases nitrogenadas. La molécula de ADN se asocia a proteínas llamadas histonas
y se encuentra muy enrollada y compactada para formar el cromosoma. Mientras que el ARN o ácido ribonucleico es un heteropolímero lineal no ramificado de ribonucleótidos, cada uno de los cuales está formado por una base nitrogenada que puede ser adenina, citosina, guanina o uracilo, una molécula de ribosa y un grupo fosfato. Ya, ahora yo, Joaquín Villalobos, voy a hablar sobre la estructura del ADN y el ARN. Bueno, como ya sabemos, en la estructura del ADN existen las primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. Ya lo han explicado en grupos anteriores. Ya. La base de los ácidos nucleicos es el nucleótido. Ese está compuesto por el azúcar del ADN, que es la desoxirribosa. Después tenemos el grupo fosfato. Este une un grupo hidroxilo 5 al hidroxilo del carbono 3. Y también tenemos la adenina, guanina, citosina y timina. Siguiente, por favor. Un momento. Ya. El ADN está formado por dos cadenas polinucleótidos. Ahí podemos ver en la imagen que son dos cadenas, o sea, es una doble cadena. Y este forma una hélice. Como ya mencioné antes, este tiene el grupo fosfato y las desoxirribosas. Ya. Ahora, este tiene dos tipos. La nuclear, donde contiene información genética y determina su función, y la mitocondrial, donde poseen un mismo ADN, codificando las proteínas para la función de los organelos. Siguiente, por favor. Ahora hablaré sobre la estructura del ADN. Bueno, a diferencia que en el ADN, este tiene ribosa, como su azúcar. Luego, el grupo fosfato, este se une al hidroxilo del carbono 5 de una ribosa y el hidroxilo del carbono 3 de la otra. Las bases nitrogenadas que poseen nitrógeno y pueden captar un hidrógeno adquiriendo un carácter básico. En el ARN consiguen 4 bases nitrogenadas. Tenemos, igual que el ADN, la adenina, guanina y citosina, pero a diferencia que en el ADN tenemos el uracilo. Este solo presenta una cadena polinucleotídica y es el menor tamaño que la del ADN. Y tiene 4 tipos. Mensajero. El formato ADN lo cambia a ARN para síntesis de proteínas, la transferencia, donde transporta aminoácidos para producir proteínas, ribosómico, las ribosomas son armadas por el ARN, y el microARN, que son pequeños ARNs que regulan la genética. Siguiente, por favor. Ahora haremos una comparativa, un resumen. En el ADN tenemos el tipo de molécula desoxirribonucleico. En el ARN tenemos el ácido ribonucleico. En estructura, en el ADN tenemos una doble cadena y en el ARN una cadena simple. Las bases nitrogenadas tenemos adenina, timina, citosina y guanina, pero en el ARN tenemos adenina, citosina y guanina, pero a diferencia que en el ADN, el uracilo. Como podemos ver en la imagen, ahí, al lado izquierdo tenemos el ARN y al lado derecho el ADN. Y vemos cuáles son las bases nitrogenadas y la diferencia en su estructura. Después tenemos las bases complementarias. En el ADN es la adenina, timina, citosina, guanina. En el ARN, adenina, uracilo, citosina, guanina. Los tipos en el ADN es nuclear y mitocondrial, mientras que en el ARN es el mensajero, de transferencia, ribosómica y no codificante. Y luego las funciones. El ADN se encarga de almacenar y transferir la información genética, mientras que en el ARN la información genética se encarga de interpretar el código genético del ADN para conducir la síntesis de proteínas. Un momentito. ¿Puedes regresar, por favor, a la diapositiva anterior? Esta diapositiva es parte de lo que le hemos dejado el trabajo en el aula virtual. Espero que hayan asumido los criterios, especialmente la base nitrogenada, ¿sí? Muy bien. ¿Puedes continuar, Joaquín? ¿O continúa el grupo de Joaquín? ¿Dónde se encuentran? El ADN se encuentra en las células, según se trate de organismos simples o complejos. Puede ubicarse en el núcleo o en la mitocondria. El ADN es una molécula llamada ácido desoxirribonucleico con las instrucciones biológicas para que cada especie sea única. El ARN se encuentra en las células procariotas así como en las eucariotas.
dado que se trata del único material genético que se produce para ciertos virus que se conocen como virus ARN. Soy Cieli y voy a hablar sobre las funciones particulares del ARN y el ADN. Bueno, ambos son ácidos nucleicos y macromoléculas que transmiten la información genética. Sin embargo, cada uno cuenta con sus propias funciones. En el ADN tiene la replicación, que puede hacer copias de sí mismo y traslada la información de una célula a otra y de generación en generación. La codificación de las proteínas adecuadas para cada célula se hace con la información que provee el ADN. El metabolismo celular interviene en el control del metabolismo celular mediante la ayuda del ARN y mediante la síntesis de proteínas y hormonas. En la mutación, la evolución de nuestra especie está determinada por la función de mutación del ADN. En este ácido desoxirribonucleico, las funciones del ADN determinan nuevas características en organismos totalmente distintos. En el ARN existen 4 tipos: el ARN mensajero, el ARN de transferencia, el ARN ribosómico y el ARN heteronuclear. En el ARNM es el que transmite la información codificante del ADN. El ARNT transporta aminoácidos para la síntesis de proteínas. El ARNR se encuentra en los ribosomas y cataliza la síntesis de proteínas. En el ARNHR es el precursor de los distintos tipos de ARN. Este ácido ribonucleico está presente en el citoplasma de las células eucariotas y procariotas. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Grecia Pérez y yo voy a hablar sobre las actividades que usted dejó que teníamos que hacer. En las actividades de ADN, en el ejercicio 14 bis, el ejercicio era el siguiente. El ADN está constituido por 2 cadenas antiparalelas que forman una doble hélice. Y las moléculas que los componen son bases nitrogenadas, desoxirribosa y un fosfato. Las bases nitrogenadas son adenina, guanina, citosina y timina. Y la estructura se estabiliza por complementariedad entre bases nitrogenadas de la siguiente forma: adenina con timina y el otro par citosina con guanina. En el siguiente ejercicio, que era 15 bis, teníamos que relacionar el nucleosoma, que es el primer nivel de compactación; cromosoma, el quinto nivel de compactación; collar de perlas, organización de los nucleosomas; cromatina son la unión de ADN e histonas, que son pequeñas proteínas; solenoide, compactación de nucleosomas. Después, las actividades de ARN, teníamos que hallar cuál era la respuesta correcta. Dice que la estructura secundaria del ADN no tiene una de las siguientes características, y esta era que la adenina se une a la timina por 3 puentes de hidrógeno. La unidad estructural de los ácidos nucleicos es el nucleótido. El primer nucleótido de una cadena de ácido nucleico tiene libre y de 5 de la pentosa. El enlace entre la pentosa y la base nitrogenada se llama N-glucosídico. Después dicen que las bases nitrogenadas primidínicas son Paula, retrocede el PPT. Es una diapositiva antes. Ya. Que las bases... Ya. Las bases púricas son adenina y guanina. La desoxirribosa es una pentosa que aparece en el ADN. Y la base nitrogenada que solo aparece en el ARN, que es uracilo. Después, el otro
El otro ejercicio dice que las histonas son proteínas básicas que forman el nucleosoma. Las actividades del ARN, el ejercicio número 16. El ARNM está relacionado con la copia de ADN que contiene la información para hacer una proteína. El ARNT es portador de aminoácidos. El ARNR forma parte de los ribosomas. Y ARNHN es un precursor. El siguiente era que el ARNT es una doble hélice intracatenaria y anticodón. ARNR se asocia a proteínas formando macroestructuras celulares. ARNM contiene códones. ARNHN sufre procesado posterior. Y la diapositiva final muestra la bibliografía que utilizamos para poder hacer nuestro trabajo. Gracias. Muy bien al grupo, muy bien. Delegado, si me puedes devolver, por favor, gracias. Interesante el cuadro de Villalobos, francamente que ahí hay un resumen completo del ADN y ARN. Yo voy a subir los videos de las exposiciones hoy día. Estoy tratando de que salga en un solo video todo, ¿ya? Estoy tratando de fusionar, estoy viendo en un programa que fusiona los videos para no estar poniéndolos por partes. En todo caso, igual se lo voy a poner por partes. Algunas recomendaciones, por favor. Ya ustedes saben que la cámara debe de estar enfocado en su rostro de ustedes. Es por política de seguridad, ¿ya? Yo sé que a veces se puede mover y están firmando el techo, bueno, ya, pero algunos alumnos yo les estoy mandando mensaje. No te preocupes, Antonella, de repente hoy día expones. Algunos alumnos les estoy mandando el mensaje, ¿sí? Por el chat, internamente. Voy a ser bien práctico. 2 mensajes no me hacen caso, con el dolor de mi alma los saco del aula. Porque yo no sé, de repente se han quedado dormidos, están haciendo otras actividades, porque no está moviéndose, no estoy viendo que enfoca, ¿no? Entonces, les pido por favor eso, bastante criterio. Bien, nos toca el último, a ver si es el último grupo. El último grupo donde se encuentra la alumna Castro Fabiana, ¿no? Un momento. Castro, queda 3 minutos. Algo, pues, aunque sea, ¿no? Castro Fabiana Portanova y Vargas y Juan Cabrera. ¿Quién es el alumno? A ver, sí. ¿Quién es el alumno? Es yo, Juan Diego. Juan Diego, ¿dónde está Juan Diego? Por favor, Juan Diego, te va a dar el hospedador faltando 1 minuto. Me pasas la voz, aunque ya falta poco. Bueno. Ya, bueno, Y si no acaba el grupo, continúa el día martes que tenemos. Ya. Todo suyo. ¿Se ve bien? Ah, espérate, profe. Le he metido un spoiler de lo que... Y ahora sí. ¿Ya se ve bien, profe? Sí, está bonito. Ya, Proyecta. tópiola, ya, gracias. No, agradecerle la que se ha pasado. No, está sí, muy sí, bueno. sí se nota. Muy bien. Ajá. Un poco más con mi foto ya. Ya. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy mi grupo, conformado por Juan Diego Cabrera, Fernanda Portanova, Ariana Vargas y quien les habla, Antonella Castro, vamos a hablar sobre los ácidos nucleicos. Y yo les voy a explicar sobre qué es el ADN y otras cosas más. El ADN, ácido desoxirribonucleico, es el ácido nucleico que contiene la información necesaria para poder controlar el metabolismo de un ser vivo e instrucciones genéticas, usadas en el desarrollo del funcionamiento de todos los organismos vivos y algunos virus. También es el responsable de la transmisión hereditaria y es el tipo de molécula más compleja que se conoce. Mi compañera Fabiana va a explicar sobre dónde se encuentra el ADN. Nos queda menos de 1 minuto. Ahí nomás me devuelves, por favor, menos de 1 minuto para que me devuelves el hospedador.
Me devuelves al hospedador. Ya se lo devolví, profe. Ya, bien. Ya nos va a alcanzar el tiempo. El día martes, lo más resumido posible, por favor, para continuar con las clases. No se olviden que estamos en el mes de la patria, ¿sí? Un respeto a nuestros símbolos patrios. Muy bien, Joaquín, que has puesto la bandera, pero no solamente se pone como fondo de pantalla, sino en el alma también hay que llevar ese amor a la patria, ¿sí? Entonces, no se olviden también su escarapela. A pesar que estamos virtual, la escarapela es parte de nuestro símbolo. Entonces, alumnos, el día martes acabamos no más de 10 minutos con el grupo que tenemos y entramos a todo el aspecto de citología, célula, ¿sí? Todo lo que es célula. Entonces, jóvenes, cuídense por favor, estudien y preocúpense bastante por ustedes mismos, ¿ok? Nos vemos, estamos ya despidiéndonos. Chao, profe. Bien, ok. Chao, profe. Ok, nos vemos, nos vemos. Chao, profe.